¿Estás en línea? ¿Estás ahí, Huguito Godoy? Sí, amigo, frente a la computadora. ¿Nos pueden regalar otro retorno o ponerle aquí también un poquito? No muy alto. ¿Cómo estás, Huguito? Bien, tranquilo, aquí trabajando, revisando la información del CNE, justamente. Oye, te quería pedir un resumen rápido de lo que tú estás señalando en unos videos de YouTube respecto de las inconsistencias que se encuentran después de los comicios de ayer. Especialmente, a ver, no sé, me parece muy bajo el número de blancos, pero además hay un tema con el padrón electoral. ¿Lo puedes explicar, Hugo Godoy? Gracias por acompañarnos. Con todo gusto, mi querido amigo. Bueno, lo que yo estaba mencionando era que, a ver, han cambiado el número de electores, ha cambiado el número de ausentes. Eso yo lo vengo diciendo desde antes del proceso electoral, que si había una posibilidad de jugar a los números, eso sería lo que en calle decimos cuando nadie lo ve, donde nadie lo ve. El ladrón no te roba en pleno día en una plaza con mucha gente. Tienes que hacerlo cuando es oscurito y donde nadie puede ver. Y donde no tiene acceso tus rivales, contrincantes o quien te puede investigar. La RC no entiende esto. Obviamente ellos tienen el trabajo de revisar el trabajo en mesas, los votos en los centros, en las juntas receptoras del voto, ¿no? En los lugares donde se vota, para que lo entienda el pueblo. Allá habrá máximo, con inconsistencias, en el mejor de los casos, 3.000 actas con alguna novedad. Es decir, mala firma, tachones, mal sumado, se comieron una coma. Y está bien que la peleen ahí porque esa es su cancha. Pero lo que tendría que hacerse es una veeduría, una auditoría electrónica, una auditoría forense electrónica al padrón electoral. Porque es demasiado brutal, como yo dije y publiqué más o menos, desde abril publiqué, según nuestras encuestas, que Daniel Noboa a nivel nacional tenía un voto del 36%, Luisa González tenía un 46%, y manejaba el 18% de los ausentes, o sea, 2.500.000 prácticamente, de esos 13 millones que eran los empadronados, 2.500.000 personas que no se acercaron a votar el 9 de febrero. Pero resulta ser que ahora hay 2.200.000 personas ausentes. Se podría decir que cerca de 300.000 personas desaparecieron, salieron de las tumbas, ahí se fueron a votar, regresaron deportados por Trump, y esas 300.000 personas votaron por Daniel Noboa. O sea, disminuye el número de ausentes, aumenta ese igual número en Noboa, y son exactamente los que faltan. Una. Y la segunda, de los votos válidos, del padrón, de 13 millones de personas que salían a votar. Ahora resulta que nos falta 1 millón de personas dentro del padrón. Porque el Consejo Nacional Electoral te dice que ya ahorita estoy viendo la página de electores, 13.402.000. Cuando hace mes y medio el padrón electoral era cerca de 14 millones. ¿Dónde están 600.000 personas? En un mes depuraron. Discúlpenme, pero yo trabajo en esto, no solo en Ecuador. Yo manejo estos datos. Definitivamente están jugando con esta normativa del voto obligatorio. Porque si fuera voto voluntario, las encuestadoras no tendríamos que rompernos la cabeza analizando el ausentismo. Y eso yo lo publiqué esta vez. Porque otras veces, y me escribieron ustedes, y me escribieron muchos medios, sí, pero dame el número de votos, de votos válidos o de votos totales. No te puedo dar, porque yo no sé dónde están esos ausentes. Yo no sé si están muertos o vivos o si van a ir a votar. En Colombia te puedo decir hacer un estimado porque es voto voluntario. En México puedo hacerlo porque no tengo ausentismo. Lo que sí es que coinciden.
Perdóname, lo que sí coincide en abril y en febrero son los nulos y los blancos, porque eso no lo pueden tocar, porque la RC puede salir a decir, miren, subieron los nulos, subieron los blancos, o bajaron o subieron, ahí no los tocaron, es igual, es una fotocopia, febrero y abril, nulos y blancos. Estoy buscando los números en ausentes. En la primera vuelta son 2.5 millones y en la segunda vuelta es un poquito menos, creo. Estamos hablando de 2.2. 2.265.070. Ajá. Ahí hay algo que investigar, hay algo que sospechar. Total. Con tantos ausentes. Además, gracias. Y yo estaba diciendo además, pero tú te adelantaste. Es cerca del 20% del padrón electoral supuestamente son ausentes. O sea, estos empleados públicos que reciben un sueldo de todas y de todos y que están más de 6 años allí, ¿cómo no pueden depurar, pues? Estamos hablando de que es cerca del 20% del padrón. Eso puede afectar cualquier votación en cualquier momento. Claro, porque tienes 2.2 millones de papeletas que están ahí disponibles. Entonces es tentar al diablo, porque es gente que murió, que migró, que etcétera. Pero si no actualizas, como dices, todo puede pasar. ¿Y esto es antiguo? O sea, ¿esto pasa en el Ecuador desde siempre o...? Mira, la razón por la que me doy cuenta de esta situación es porque, bueno, recién publiqué en mis medios una entrevista de una persona que trabajó en inteligencia militar entre los 80s y el 2000 en Guayas, y él me comentó con pelos y señas cómo hicieron el fraude electoral para el padre de Daniel Noboa, con el señor Maguat, y que se hizo desde el centro de cómputo de Filambanco que existía en esa época, que se prestó para hacer las sumas y restas para el proceso electoral. A las 2 de la tarde, Álvaro Noboa había ganado las elecciones, pero para las 7 de la noche resultó ser Maguat, y eso salió a decir Ecoavisa, TCA y todo. Porque esto es muy fácil, amigo. Necesitas solamente una oficina chiquita con alguien que tenga cercanía de esa base y comenzar a pasar, ¿no? A ver, tengo que pasar cerca de 1 millón de votos. No los vas a pasar en Pichincha porque aquí pues es donde las papas queman, pero voy a poner 30,000 en Esmeraldas, voy a poner 100,000 en Guayas. Mira, yo he trabajado en este tipo de cosas. Se utilizan estos cambios de cómputo en donde es más difícil hacer control electoral, es decir, la periferia de la centrificación del Estado, donde no hay tantas cámaras. Entonces yo voy a mover los números a Esmeraldas, voy a mover los números en Manabí, voy a mover los números en El Oro. Y una cosa importante, se mueven 11 centros de voto, ¿no es cierto? De la noche a la mañana en la costa. Incluso te ponen estas amenazas y tanta cosa. Y más bien en vez de aumentar el ausentismo disminuye. Hermano, además Noboa dice, si no quieren ir a votar, no voten en la costa, no les voy a multar. En vez de aumentar el ausentismo, disminuye. Que alguien me lo explique. Sociólogos, antropólogos, matemáticos. Estadísticamente esto es imposible. El fraude está allí. El problema es que obviamente está blindado el Consejo Nacional Electoral. Ni a bala puedes llegar a esas computadoras o a esa base de datos. Pero te digo, entonces, personalmente como profesional me juego a decirte que Luisa González ganó las elecciones ayer. El fraude es en el CNE. El fraude es en el CNE, no en las mesas, amigo, porque había más de 40,000 veedores de la Revolución Ciudadana experimentados en hacer sumas y restas y escanear o tomarle foto a las actas. Pero desde las 7 de la mañana hasta cerradas las juntas de voto. Pero al momento de hacer los cómputos en el CNE, ¿no se supone que ahí también hay delegados de los partidos? Sí, pero tú no tienes acceso a la base del padrón electoral. Tú solamente vas viendo cómo van entrando las actas, cómo va entrando actas Guayas, cómo va entrando actas aquí y por allá. Y mira, te tengo que decir una cosa respecto a veedores internacionales.
sobre todo los de embajadas y etcétera. Ellos no se pueden meter a decir aquí, ellos solamente ven, así que bonito, me voy allá y veo que han votado bonito. Veo que vienen unos cartones y que todo está tranquilo, nadie se insulta, nadie se pelea, nadie se empuja. Que están escaneando. Mira, de mi equipo me dicen, y me han demostrado que con un módem simple de casa puedes escanear la frecuencia de los escáneres que escanean las papeletas, las actas. Y en el Sistema Nacional Electoral, en el programa que compró la señora Tamaín durante su administración, hasta con Pegasus lo puedes desde un celular cambiar los números. Pero lo que están haciendo es algo dentro del centro de cómputo. O sea, yo me imagino, o el escenario que debe haber, es que ellos tienen un equipo pequeño, pero tienen un equipo que va metiendo los datos en un ritmo en el que no causa llamados de atención o causa sospechas. O sea, no hay apagón electrónico ni de página web, y que va entrando la información, se va modificando la información a medida que ellos van subiendo. Ellos ya tenían decidido esto porque yo ya vengo denunciando el fraude en la primera vuelta. Yo en las entrevistas vengo diciendo este problema de los votos del ausentismo, que si lo sumas a blancos y nulos, que en el proceso anterior llegaba a casi 8, ahora está en 7, 6,7 nulos y blancos 66, 0.6. 7, en el mes pasado fue 8. Si lo sumas ese 18, es más del 20%. Ausentes, nulos y blancos sumados. Sí, estamos hablando de qué sirve la votación obligatoria si hay países donde se eligen presidentes con un 60% de gente que voluntariamente va a votar. En Ecuador están eligiendo 60-70% supuestamente de personas quién es presidente entre dos candidaturas. Claro, a ese 13 entonces, del padrón hay que restarle ese 20 y a ese número hay que la diferencia de 18 millones. Exacto, y mira, la irregularidad de esta vez es en electores y en ausentismo porque han cambiado los números de manera brutal. Y en el caso de nulos y blancos se mantiene igual. ¿Por qué nulos y blancos se mantiene igual? Porque allí no pueden hacer la vuelta, porque tú puedes con el control electoral decir, subieron los nulos y los blancos cuando yo tengo a nivel nacional nulos y blancos 6.7, 8 o algo por el estilo, o sea, números que no se acercan. Pero en cambio, en mi casa, en el CNE, yo decido si se baila mambo o si se baila salsa. Entonces, obviamente aquí hay un gravísimo problema que además, sumado a lo que los medios internacionales mencionan, el cambio de lugares de votación en donde el voto duro de Luisa González es evidente, porque también tenían una ventaja ahora. La ventaja ahora es que sabían exactamente en dónde está el voto duro de la contrincante, en qué provincias y en qué provincias Noboa ganaba y no había que meter mano. En Pichincha ni siquiera se inmutaron, igual en Tungurahua, etcétera. Pero, ojo, qué cosas tan extrañas que en Esmeralda subieron los votos para Noboa. En Guayas subieron los votos para Noboa. En Manabí subieron los votos para Noboa. En El Oro subieron los votos para Noboa. Ahí se fueron distribuyendo. De haberse dado esta condición, habría pasado esta situación. ¿Cómo se puede hacer esa situación? Hay tecnología. ¿Cómo se puede investigar? ¿Cómo se puede comprobar esto? Hay tecnología, hay forenses en temas electrónicos, conocido empresas que trabajan en Washington, en el Pentágono, revisando información. Últimamente hemos visto los escándalos de sacar información del celular de Villavicencio en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se rompió la información, los códigos de seguridad del celular de un ex consejero de Participación Ciudadana de Signal. Esas cosas se pueden hacer. Aunque tú borres, eso nunca se borra. Lo que está en computadoras nunca desaparece, simplemente se cambia de código. Pero hasta ahí llegó la investigación con la Fiscalía actual y el CNE, pero bueno, obvio. Vamos a ver hasta dónde avanza esto. Oye, otro día vienes en persona y nos tomamos un cafecito. Te agradezco un montón por haber estado. No, más bien, gracias, Quique. Y decir una cosa, ánimo. La Revolución Ciudadana hizo un trabajo multitudinario monumental. Las izquierdas han hecho un trabajo extremadamente fuerte. No es momento de echarse las culpas o de dimes y diretes, apuntarse con el dedo. Luisa ganó. El país
solo votó 36% por Noboa, si es que votó ese 36%. Todo el número diferente es de lo que estamos hablando técnicamente. Ese amarre, no sé cómo decirlo, fraude. El internacionalista y geopolitólogo Hugo Godoy con nosotros.